Hello, children. How are you today? Are you happy? Yes, of course, very happy. Let's continue with our unit, okay? Mirad, chicos. Today we are going to find out about what was life like in the Christian kingdoms. Recordamos que hemos estudiado a los visigodos, ¿verdad? Que es un pueblo que invadió España en la Edad Media, en esta época de la historia. Y después de los visigodos llegaron los musulmanes, los muslim, ¿verdad? Hemos visto también cómo era la vida en el Al-Ándalus, ¿sí? What was life like in Al-Ándalus, que lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a leer, ¿vale? Y a traducir cómo era la vida con los reinos cristianos, porque después de los musulmanes llegaron los cristianos, ¿vale? Y los cristianos volvieron a conquistar el país, por eso se llama la reconquista, ¿vale? Pero primero vamos a ver what was life like in the Christian kingdoms, cómo era la vida en los reinos cristianos. Hemos visto cómo era en los reinos musulmanes, cuando los musulmanes eran los que gobernaban el país, en la mayor parte del país, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver cómo era la vida en los reinos cristianos. Are you ready? Yes? Pages 12 and 13. What is the number? Here. Okay, ready, steady, go. What was life like in the Christian kingdoms? In the Christian kingdoms of the north, most people lived in the countryside, in small towns and villages. There weren't many big cities. Dice, en los reinos cristianos del norte, la mayoría de la gente vivía en el campo, en pequeñas ciudades y en pueblos, ¿vale? O en villas. No había grandes ciudades, no había muchas grandes ciudades. Muslims created Al-Andalus. Many Christians moved to the mountains in the north. In 722 AD, the Battle of Covadonga took place between the Christians and the Muslims. A Visigoth noble called Don Pelayo was the leader of the Christians. He defeated the Muslims in the battle. Okay. Dice, cuando los musulmanes crearon Al-Ándalus, muchos cristianos se movieron a las montañas del norte, ¿vale? En el año 722 después de Cristo, en la batalla de Covadonga tuvo lugar entre los cristianos y los musulmanes, ¿vale? Un visigodo llamado Don Pelayo fue el líder de los cristianos. Él derrotó a los musulmanes en esta batalla. No sé si habéis estado alguna vez en Asturias, en Covadonga. Bueno, pues allí tenéis al famoso Don Pelayo, una estatua, ¿vale? Bueno, y también tiene un santuario precioso. Bueno, y el paisaje que le rodea ni os cuento, chicos? Hay que viajar por España. Ya sabéis lo que me flipa a mí viajar al extranjero. Pero España tiene cosas preciosas y el norte, en Asturias, ya os digo, está Covadonga con sus lagos, con su monasterio y con esa estatua de Don Pelayo, ¿vale? Bueno, pues ahí fue donde tuvo lugar esta batalla y donde vencieron los cristianos a los musulmanes, ¿ok? Let's continue. After that, Don Pelayo established the kingdom of Asturias. Later on, this became the kingdom of Leon. There were other Christian kingdoms too, such as the kingdoms of Castilla, Navarra, and Aragon. Y después de eso, Don Pelayo, este hombre que os he dicho antes, que podéis buscar en la Wikipedia si queréis, Covadonga, Don Pelayo, y ves la estatua, ¿vale? Estableció el reino de Asturias. Y después de esto, pues empezó también el reino de León.
Y hubo otros reinos cristianos también, como el reino de Castilla, el reino de Navarra y el reino de Aragón, ¿vale? O sea, después de este triunfo de los cristianos surgieron varios reinos. Primero el de Asturias, después el de León, después el de Castilla, después el de Navarra y después el de Aragón, ¿ok? Vamos a ver un poco cómo empezó a ser la sociedad, claro, porque se cambió de cultura, ¿no? No era lo mismo los musulmanes que los cristianos. Vamos a ver. Society was divided into 3 groups: the clergy, nobles, and peasants. Vale. Que la sociedad estaba dividida en 3 grupos. 3, ¿vale? El clero, que es la iglesia, ¿vale? Los sacerdotes, los monjes, etc. Los nobles, que son los que tenían las tierras, vivían en los castillos. Y los peasants, que son los campesinos, ¿vale? En 3 grupos: clergy, nobles and peasants. People were Christians. Priests and monks were important members of society. In the monasteries, monks copied and translated important books. Dice, la gente era cristiana. Los sacerdotes y los monjes eran importantes miembros de la sociedad. En los monasterios, los monjes copiaban y traducían importantes libros. ¿Vale? ¿Qué más? Most people were peasants. They worked on the land, growing crops and raising animals. People produced everything they needed, so there wasn't very much trade. Dice, most people, la mayoría de las personas eran campesinos, ¿ok? Ellos trabajaban la tierra, cultivaban las cosechas y criaban a los animales. La gente producía todo lo que ellos necesitaban, ¿vale? Así que, como producían todo lo que necesitaban, pues no había mucho comercio. Trade, comercio, ¿ok? The king ruled the country, but the countryside was divided into small areas. Each area was ruled by a noble, who was called the Lord. Dice, el rey, the king, gobernaba el país, pero el campo estaba dividido en pequeñas áreas. Cada área estaba gobernada por un noble que era llamado un lord, ¿vale? O sea, había tantas tierras que cada tierra pues estaba dominada o gobernada por un lord, ¿vale? Each kingdom had its own language, but all the languages were similar to Latin. Galician, Spanish, Portuguese, and Catalan began to develop. Cada reino tuvo su propio idioma, pero todas las lenguas eran similares al latín, ¿vale? Todas tenían esa raíz latina. El gallego, el español, el portugués y el catalán empezaron a desarrollarse. Okay, children? Yes? Perfect. Now, more. A ver, ¿qué construcciones tan bonitas nos hicieron los cristianos? Page 13. What did the Christians build? The Christians built many religious buildings that we can still see today, such as churches and monasteries. ¿Ok? Dice, los cristianos construyeron muchos edificios religiosos que ellos se pueden ver todavía hoy, ¿vale? Como iglesias y monasterios. Y aquí tenemos la iglesia de San Martín, de Fromista, y tenemos un San Martín por aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos uno en la Zarza, ¿verdad? También bien bonita. Y aquí tenemos Burgos Cathedral,
que es la Catedral de Burgos, que también es una pasada. También otra ciudad preciosa, donde hace mucho frío, pero en verano no tanto. ¿Ok, children? Yes. Bueno, os hemos visto, ¿no? Cómo los cristianos ya han echado a los musulmanes y han empezado pues a implantar sus costumbres y sus reglas y su lengua, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a, dice, what was society like in the Christian kingdom? Are these words people or buildings? Write two leads in your notebook. Ay, perdona que no lo estaba enfocando, ¿vale? Ese es el ejercicio 2, ¿vale? Entonces, dice, ¿cómo era la sociedad en los reinos cristianos? ¿Son estas palabras personas o edificios? Escribe 2 listas en tu cuaderno. Entonces tú tienes que ver que es church, Lord, castle, monastery, peasant, priest, artisan, cathedral, soldier, mill, monk and miller. ¿Ok? Si necesitas buscar alguna en el diccionario, pues la buscas, no pasa nada, ¿vale? Porque yo te he traducido todo, casi todo, ¿vale? Entonces, ahora, una vez que has hecho esas 2 listas, ¿vale? Has puesto people en una fila y buildings, no buildings, buildings en otra. Ahora vas a escribir frases con about the people, ¿vale? Vas a escribir solamente frases sobre la gente. Creo que va a ser bastante fácil porque como os estudiaste frases, estuvisteis estudiando la frasecita de lo que hacía cada uno de los trabajos de la Edad Media, ¿verdad? Cada uno de esos oficios. Entonces no creo que sea muy difícil, ¿no? ¿Vale? Podéis seguir un poco ese ejemplo o si no lo que se os ocurra. Sabéis que en una frase, en una oración, no puede faltar el verbo. Sujeto tampoco, ¿vale? No se puede omitir el sujeto en inglés, siempre tiene que estar. Entonces sujeto, verbo y complemento y ya está, ya tienes la frase, no te complicas mucho. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que hacer, escuchar, leer en voz alta, que siempre viene muy bien, ¿vale? Y después hacemos el ejercicio 2 de la página 13. ¿Ok, children? Yes. Bye bye, butterfly.